En el tórrido verano de 2003, Elena Morales, con tan solo 22 años, enfrentó una sentencia que no se dictaba en un juzgado, sino en los despachos polvorientos de los terratenientes de Jaén, su futuro a cambio de la supervivencia de su familia. En aquel pequeño pueblo andaluz, donde el sol agrieta la tierra y las tradiciones pesan más que las leyes, la deuda de los Morales con el hombre más poderoso de la comarca, don Ricardo, había alcanzado un punto de no retorno. El olivar, legado de generaciones, estaba a punto de ser embargado, arrastrando con él el honor y el sustento de toda la familia. Durante meses, la vida había sido un laberinto de negociaciones humillantes, noches en vela y pequeños sacrificios que no llevaban a ninguna parte. La desesperación se había instalado en la casa como un miembro más de la familia, silenciosa y asfixiante. Javier, su padre, un hombre quebrado por la impotencia, había agotado todas las opciones. Solo quedaba una propuesta que no era una solución, sino una condena disfrazada de salvación: casar a Elena con el hijo de don Ricardo. Hasta que una humillación pública, un desprecio calculado hacia todo lo que ella amaba, encendió una llama que nadie, ni siquiera ella misma, sabía que poseía. Cómo una joven, educada para obedecer y callar, encuentra la fuerza para desafiar un sistema diseñado para aplastarla. Antes de contarte cómo un gesto de arrogancia se convirtió en el catalizador que abrió la única puerta que aún quedaba cerrada, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créenos, no querrás perderte la secuencia de elecciones que transformó una vida destinada al sacrificio en un símbolo de dignidad. La lucha de Elena es un recordatorio de que, a veces, el valor no se mide por lo que se tiene, sino por lo que uno se niega a perder, y el camino que eligió para demostrarlo cambió las reglas del juego en aquel valle olvidado. Su historia no es solo sobre olivos y aceite, es sobre encontrar una voz cuando el mundo entero exige tu silencio. El conflicto principal ya estaba servido sobre la mesa de la cocina, crudo y amargo como una aceituna sin curar. La familia Morales estaba atrapada. La deuda ascendía a una cifra que para ellos era astronómica, el equivalente a varias cosechas fallidas por la sequía implacable que castigaba la región. Javier, su padre, había recorrido todos los bancos de la provincia, suplicando prórrogas y nuevos créditos, pero su nombre ya figuraba en todas las listas de morosos. Los vecinos, antes amigos, ahora desviaban la mirada, susurrando en el bar del pueblo sobre la inminente caída de los Morales. El olivar, que en tiempos de su abuelo había sido un símbolo de orgullo, era ahora una carga, un recordatorio constante de su fracaso. La presión financiera era solo una parte de la tortura. Lo que realmente consumía a la familia era la vergüenza. En una comunidad tan pequeña y cerrada, la reputación lo era todo. Perder las tierras no significaba solo perder el sustento, sino también la identidad, el respeto ganado por generaciones de trabajo duro. Javier sentía el peso de esas miradas acusadoras en cada rincón del pueblo. Dejó de ir al bar, evitaba la plaza y se refugiaba en la soledad del campo, aunque la tierra seca solo le devolvía el reflejo de su propia impotencia. En casa, el silencio se había vuelto denso, cargado de palabras no dichas. Isabel, su mujer, se movía por las habitaciones como una sombra, sus días marcados por las tareas domésticas y las oraciones silenciosas en la pequeña ermita del pueblo. Rezaba por un milagro que no llegaba, mientras veía cómo la desesperación endurecía el rostro de su marido y apagaba la luz en los ojos de su hija. La dinámica familiar se había fracturado. Las cenas, antes un momento de unión, se habían convertido en un ritual tenso, donde el sonido de los cubiertos contra los platos era lo único que rompía el silencio. Elena intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero la ansiedad era una corriente subterránea que lo arrastraba todo. Javier, en su desesperación, había empezado a ver la propuesta de don Ricardo no como una atrocidad, sino como la única salida. Se repetía a sí mismo que era un sacrificio necesario, que el honor de la familia y la tierra eran más importantes que la felicidad de una sola persona. Intentaba convencerse de que el hijo de don Ricardo, a pesar de su fama de arrogante y vago, acabaría sentando la cabeza. Pero en el fondo sabía que estaba vendiendo a su propia hija. Esa culpa lo corroía por dentro, transformando su amor paternal en una amalgama de resentimiento y autodesprecio.
Se volvía irritable con Elena, evitando su mirada porque en ella veía el reflejo de su propia cobardía. Isabel, atrapada entre la lealtad a su marido y el amor por su hija, sufría en silencio. No se atrevía a contradecir abiertamente a Javier, cuya autoridad en la casa era incuestionable, pero sus gestos la delataban. Le preparaba a Elena sus platos favoritos, le arreglaba la ropa con un esmero casi devoto, pequeños actos de amor que eran su forma de pedir perdón por lo que no se atrevía a impedir. La red de apoyo se había desvanecido, la familia estaba sola, aislada en su desgracia y a punto de tomar una decisión que los marcaría para siempre. En este ambiente asfixiante, Elena se aferraba a los recuerdos de su abuelo. Él había sido su verdadero maestro, no solo en las labores del campo, sino en el arte secreto de la cata de aceite. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Elena aprendía a distinguir los matices de la aceituna picual, a identificar en una sola gota el aroma a hierba recién cortada, a tomatera o almendra verde. Su abuelo le enseñó que el valor del olivar no residía en su extensión, sino en la calidad del fruto que podía dar si se lo trataba con respeto y sabiduría. El alma de la tierra no se puede comprar ni vender, Elena, solo se puede sentir, le decía mientras le enseñaba a prensar las aceitunas a mano en la pequeña almazara familiar que ahora acumulaba polvo en un rincón del cobertizo. Esas lecciones eran su refugio, un mundo secreto donde ella no era la hija silenciosa y obediente, sino la heredera de un conocimiento ancestral. Nadie en la familia, ni siquiera su padre, comprendía la profundidad de ese don. Para ellos era solo una afición de la niña, un pasatiempo sin valor práctico. No podían imaginar que ese talento, cultivado en la intimidad y considerado inútil, sería la única arma que tendría para luchar por su dignidad. La llegada de don Ricardo a la finca para cerrar los detalles del acuerdo fue el punto de inflexión. No llegó con la sutileza de un negociador, sino con la arrogancia de un conquistador. Su coche de lujo levantó una nube de polvo que cubrió las modestas macetas del porche, un símbolo del poder que venía a imponer. Se sentó a la mesa sin ser invitado y con una sonrisa condescendiente expuso los términos de la rendición. Habló de la boda como si fuera una transacción de ganado, detallando las tierras que pasarían a su nombre y el futuro que le esperaba a Elena. Fue entonces cuando, mirando a Javier pero asegurándose de que Elena lo oyera, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Se refirió a ella como una buena yegua para criar herederos y, al probar una muestra del aceite de la última cosecha, se burló de su calidad, llamándolo zumo rancio de aceitunas muertas. En ese instante algo se rompió dentro de Elena. No fue solo la humillación personal, fue el desprecio hacia el legado de su abuelo, hacia el trabajo de generaciones, hacia el alma misma de su tierra. Por primera vez en su vida, en lugar de bajar la cabeza, lo miró directamente a los ojos. Y en su mirada ya no había miedo, sino una fría y tranquila determinación. Aquella tarde, el silencio que dejó el coche de don Ricardo fue más denso y pesado que el propio polvo que levantó al marcharse. Se posó sobre la casa de los Morales como una mortaja, asfixiando cualquier atisbo de esperanza que pudiera quedar. Javier no estalló en gritos, su reacción fue mucho peor, una implosión de rabia contenida que se manifestó en el portazo que hizo temblar los cimientos de la vieja casa. Miró a Elena pero no con la compasión de un padre, sino con la furia de un general cuyo soldado acaba de desobedecer una orden en mitad de la batalla. Para él, la mirada desafiante de su hija no había sido un acto de dignidad, sino una sentencia de muerte para el olivar. La humillación infligida por don Ricardo ya no importaba. Lo único que veía era la puerta de la salvación, la única que se les había abierto, cerrándose de golpe por el orgullo de una niña. Esa noche la cena no se sirvió. Isabel se movió por la cocina en un silencio sepulcral, guardando la comida intacta mientras sus lágrimas caían sobre la encimera de mármol gastado. La fractura en la familia ya no era una grieta, era un abismo. Elena se había convertido en una extraña en su propia casa, la causante de una ruina que ahora parecía no solo inevitable, sino inminente. La injusticia de la situación era abrumadora. Su intento por defender el honor familiar había sido interpretado como el acto final de traición. La valentía que Elena había sentido al enfrentarse a don Ricardo se evaporó tan pronto como la puerta se cerró a su espalda, dejándola sola con las consecuencias de su desafío.
La adrenalina dio paso a un miedo helado y paralizante que se instaló en lo más profundo de su ser. Se refugió en el olivar, pero el que había sido su santuario ahora se sentía como una celda al aire libre, cada árbol un barrote que la aprisionaba en su destino. Caminaba entre los troncos retorcidos, tocando la corteza áspera, como si buscaba en ellos la fuerza que le faltaba. Se sentía completamente sola, incomprendida por los mismos a los que intentaba proteger. Su no silencioso no había sido parte de un plan, había sido un grito instintivo de supervivencia. Ahora, en la quietud del campo, la pregunta resonaba en su cabeza con una crueldad insoportable. ¿Y ahora qué? No tenía dinero, ni aliados, ni una alternativa viable. La cruda realidad la golpeó con la fuerza de un vendaval. Su acto de rebeldía, lejos de liberarla, la había acorralado aún más. La frustración se mezclaba con la culpa. ¿Y si su padre tenía razón? ¿Y si su orgullo acababa de condenarlos a todos a la miseria más absoluta? La noche cayó sobre el campo y con ella una oscuridad que parecía un reflejo de su propia alma, una en la que no se vislumbraba ni la más mínima luz. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de castigo silencioso. Javier dejó de dirigirle la palabra. Si necesitaba algo de ella, se lo comunicaba a través de Isabel, como si Elena se hubiera vuelto invisible, o peor aún, una presencia tóxica que no merecía ni el aire que respiraba. Le asignó las tareas más duras y desagradables del campo, aquellas que requerían un esfuerzo físico extenuante bajo el sol implacable de julio. La mandaba a arrancar las malas hierbas de las zonas más pedregosas, a acarrear sacos de abono hasta el agotamiento, a podar las ramas más bajas y espinosas. No era solo trabajo, era una prueba de resistencia, un intento deliberado de quebrar su espíritu a través del cansancio físico. Elena aceptaba cada tarea sin una queja, sus manos se llenaron de ampollas y su piel se quemó por el sol, pero se negaba a darle la satisfacción de verla doblegarse. Isabel, atrapada en el fuego cruzado, intentaba aliviar su sufrimiento con pequeños gestos, un vaso de agua fresca que le llevaba al campo, una porción extra de comida en su plato por la noche, una pomada para sus manos agrietadas. Eran actos de amor clandestinos, su forma de decirle que, aunque no se atreviera a enfrentarse a su marido, seguía estando de su lado. La tensión en la casa era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. La humillación de los Morales no tardó en convertirse en el chisme principal del pueblo. La historia, magnificada y distorsionada, corría de boca en el bar, en el mercado, en la puerta de la iglesia. Elena se convirtió en la niña orgullosa que arruinará a su padre. Cada vez que salía de la finca para hacer algún recado, sentía el peso de cientos de miradas sobre ella. Las conversaciones se detenían a su paso y eran reemplazadas por susurros y risas ahogadas. Las mujeres que antes la saludaban con afecto, ahora cruzaban la calle para evitarla. Los hombres la miraban con una mezcla de lástima y desaprobación, meneando la cabeza como si estuvieran ante una causa perdida. El ostracismo social era una forma de tortura lenta y constante. Don Ricardo no necesitaba mover un dedo, la propia comunidad, por miedo a su poder o por simple costumbre de juzgar al caído, se estaba encargando de aislar a la familia. Se sentían como apestados. Esta soledad forzada intensificó su dolor, haciéndoles sentir que no solo luchaban contra un hombre poderoso, sino contra el mundo entero. La injusticia se materializaba en cada esquina, en cada rostro que se apartaba, recordándole a Elena que su lucha por la dignidad era vista por todos como un acto de pura necedad. Desesperada por encontrar una salida, Elena desempolvó los viejos cuadernos de su abuelo. Estaban guardados en un baúl de madera, y el olor a papel antiguo y a tierra seca la transportó a su infancia. Las páginas estaban llenas de una caligrafía cuidada, con anotaciones detalladas sobre las variedades de aceituna, los ciclos lunares para la poda, las temperaturas óptimas para la prensa y sobre todo los secretos para obtener un aceite de una calidad excepcional. Eran más que simples apuntes agrícolas, eran el testamento de una vida dedicada al olivar, la prueba de que existía otra forma de hacer las cosas, una basada en el conocimiento y el respeto, no en la producción masiva. Con los cuadernos bajo el brazo, se acercó a su padre una tarde, mientras él reparaba una vieja herramienta en el cobertizo. Le mostró las anotaciones, le leyó pasajes sobre cómo los aceites de su abuelo habían ganado premios en ferias comarcales décadas atrás.
Intentó explicarle que el verdadero valor de su tierra no estaba en su tamaño, sino en el tesoro líquido que podían extraer de ella. Javier la escuchó con una paciencia tensa y cuando terminó, simplemente apartó el cuaderno con el dorso de la mano. «Fantasías de un viejo», sentenció con una voz ronca y cansada. «El arte no paga las facturas, Elena, la realidad sí». Esa negativa fue el golpe final que la empujó a actuar sola. Aquella noche, mientras la casa dormía bajo el peso del silencio y la resignación, Elena tomó una decisión. Si no podía convencer a su padre con palabras, lo haría con hechos. Se deslizó fuera de su habitación y se dirigió a la parte más alejada del olivar, a una pequeña parcela que su padre casi había abandonado. Allí se encontraban los olivos más antiguos, los que su abuelo llamaba los centenarios, cuyas raíces se hundían profundamente en la historia de su familia. Durante las siguientes semanas, su vida se desdobló. De día, cumplía con las tareas agotadoras que su padre le imponía, soportando su fría indiferencia. Pero antes del amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a teñirse de gris, se escapaba a su parcela secreta. Con las herramientas de su abuelo, que había limpiado y afilado a escondidas, empezó a cuidar de aquellos árboles olvidados. Podaba las ramas secas con una precisión quirúrgica, labraba la tierra a su alrededor con sus propias manos y seleccionaba, una por una, las pocas aceitunas que habían madurado a la perfección, protegiéndolas de las plagas y del calor extremo. Cada aceituna era una promesa, cada gota de sudor una inversión en su única y desesperada apuesta. Su plan era una locura: usar la vieja y destartalada almazara familiar para producir una cantidad minúscula, tan pura y extraordinaria, que nadie pudiera volver a llamarlo zumo rancio. El trabajo en la pequeña almazara era aún más duro. El lugar llevaba años cerrado, cubierto de telarañas y de una gruesa capa de polvo. Tuvo que dedicar varias noches solo a limpiarlo, fregando las prensas de piedra y los depósitos de terracota hasta que recuperaron un vestigio de su antiguo esplendor. El proceso de prensado en frío, tal como lo describían los cuadernos de su abuelo, era lento y laborioso. Requería una fuerza y una paciencia que ponían a prueba sus límites. Tras varias noches de esfuerzo titánico, logró extraer los primeros litros de aceite. El líquido que brotó de la prensa no se parecía en nada al que producían en las cosechas normales. Era de un verde intenso, casi esmeralda, y su aroma llenó el pequeño espacio con una fragancia increíblemente fresca a hierba, a hoja de tomatera y a almendra verde. Era el olor de su infancia, el perfume del legado de su abuelo. Por un instante, una oleada de orgullo y esperanza la invadió. Había funcionado. Tenía en sus manos la prueba tangible de que otro camino era posible. Pero su triunfo fue efímero. Una mañana, su padre, extrañado por los ruidos nocturnos, la descubrió. Al ver el aceite, su rostro no mostró sorpresa ni admiración, sino una profunda decepción. «Sigues perdiendo el tiempo con juegos de niña», le dijo con una voz carente de toda emoción. «Prohibido volver a entrar aquí, no malgastes ni una aceituna más». La prohibición de su padre fue como un muro de piedra levantado en mitad de su único camino de escape. Durante los días siguientes, Elena obedeció. Regresó a las tareas ingratas del campo, sintiendo el sol castigar su espalda y el silencio de Javier pesarle más que cualquier saco de abono. Sin embargo, algo fundamental había cambiado dentro de ella. Ya no trabajaba con la resignación de una víctima, sino con la paciencia de alguien que espera su momento. La orden de su padre no había borrado la memoria sensorial de lo que había creado. En sus momentos de soledad entre los olivos podía evocar perfectamente el aroma de su aceite. Esa explosión de hierba fresca y tomatera que era la antítesis del zumo rancio del que se había burlado don Ricardo. Guardaba una pequeña botella, apenas un cuarto de litro, escondida en el fondo de su armario, como si fuera un amuleto. Era la prueba tangible de que no estaba loca, de que el legado de su abuelo era real y poderoso. La oportunidad, como suele ocurrir, apareció de la forma más mundana posible. Enviada al pueblo a por medicinas para su madre, vio un cartel pegado en el tablón de anuncios del ayuntamiento, un papel amarillento y desgastado por el sol que anunciaba la cata anual de aceite de la comarca. Lo había visto todos los años de su vida, pero nunca le había prestado atención. Era un evento para los grandes, para las cooperativas, para gente como don Ricardo. Pero esta vez las letras parecían llamarla. Leyó las bases del concurso con una mezcla de pánico y fascinación. La inscripción era modesta, pero para ella era una fortuna. Y la fecha límite era en menos de 2 semanas.
La idea era tan absurda, tan suicida, que casi se echó a reír. Ella, compitiendo contra gigantes, era un sueño delirante, una fantasía nacida de la desesperación más absoluta. Aquella noche, la casa de los Morales estaba sumida en su habitual atmósfera de tensión contenida. Javier había vuelto del campo más taciturno que nunca, y el sonido de su respiración pesada era lo único que rompía el silencio durante la cena. Elena apenas probó bocado, su mente absorbida por la imagen del cartel y la locura que empezaba a germinar en ella. Más tarde, en la soledad de su cuarto, sacó la pequeña botella de aceite y la sostuvo contra la escasa luz que entraba por la ventana. Era su única arma, su única verdad. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un suave crujido. Era su madre. Isabel no dijo nada al principio. Se sentó en el borde de la cama y simplemente la observó, su mirada viajando de los ojos angustiados de su hija a la botella que sostenía con tanta reverencia. Isabel no entendía de matices de cata ni de procesos de prensado, pero había visto el cambio en Elena, había visto la chispa de vida que se había encendido en ella mientras trabajaba en la vieja almazara, una chispa que la crueldad de Javier había intentado apagar. Sin mediar palabra, Isabel se levantó, fue a su propio cuarto y regresó con un pequeño pañuelo de tela anudado. Lo desató con manos temblorosas y depositó en la palma de Elena un fajo de billetes viejos y arrugados. «Es de la venta de los huevos y de los bordados que hago para la señora del alcalde», susurró, su voz apenas audible. «Lo guardaba para tu ajuar, pero creo que tu futuro no está en un ajuar, sino en esto». No fue solo el dinero, fue la primera vez que alguien en su propia familia validaba su lucha. En ese instante, Elena supo que no estaba sola. La idea ya no era una locura, era un plan. Con el dinero de su madre pesando en el bolsillo como un tesoro y una responsabilidad a partes iguales, Elena se movió con el sigilo de un zorro. El viaje al pueblo para inscribir su aceite en la cata se convirtió en una operación clandestina. Esperó a la hora de la siesta, cuando el calor aplastante mantenía a todo el mundo a cubierto, y caminó los 3 kilómetros bajo un sol de justicia, con el corazón latiéndole en la garganta a cada coche que pasaba. En el ayuntamiento, un edificio solemne y silencioso se enfrentó a un funcionario con la mirada cansada que apenas levantó la vista de sus papeles. Rellenar el formulario fue una prueba en sí misma. Sus manos, acostumbradas a la dureza de la tierra, temblaban al sostener el bolígrafo. En la casilla del nombre del productor dudó un instante. No podía poner Elena Morales, sería una confesión inmediata ante su padre. Tampoco Finca Morales, pues eso implicaría a su familia en su acto de rebeldía. Fue entonces cuando, inspirada por el recuerdo de su abuelo, escribió con una caligrafía temblorosa pero decidida: «Legado Morales». Aquellas 2 palabras no eran solo un nombre, eran una declaración de intenciones, un escudo y un estandarte. Pagó la modesta tasa de inscripción con los billetes arrugados de su madre y salió de allí sintiendo una mezcla de terror y euforia. Había cruzado el Rubicón, ya no había vuelta atrás. Ahora el desafío real comenzaba, necesitaba producir una muestra digna de ese nombre, y el tiempo corría en su contra. El primer obstáculo era puramente logístico y parecía insalvable. La pequeña botella de aceite que guardaba como un tesoro era insuficiente para la muestra oficial que exigía el concurso. Necesitaba como mínimo 1 litro, y para ello debía volver a la almazara prohibida. La vigilancia de su padre se había intensificado. Javier, sumido en su amargura, parecía tener un sexto sentido para detectar cualquier desviación de la rutina. Elena comprendió que no podría repetir sus sesiones nocturnas. El riesgo de ser descubierta era demasiado alto. Su nueva estrategia se basó en la observación y la paciencia. Durante días estudió los patrones de su padre. ¿A qué hora se iba al campo? ¿Cuánto tiempo pasaba en la parte más alejada de la finca? ¿Cuándo se detenía a descansar a la sombra del viejo algarrobo? Descubrió una pequeña ventana de oportunidad, apenas 1 hora y media después del almuerzo, cuando el cansancio y el calor vencían a su padre y éste se echaba una breve siesta antes de volver a la faena. Era un tiempo ridículamente corto para el meticuloso proceso que tenía en mente. Tenía que recolectar las aceitunas de sus olivos centenarios, transportarlas a la almazara, limpiarlas superficialmente, realizar el prensado y luego borrar cualquier rastro de su presencia, todo en menos de 90 minutos. Cada tarde, su corazón martilleaba con una ansiedad casi insoportable. Era una carrera contra el reloj, una danza peligrosa donde un solo error, un ruido fuera de lugar o un retraso de 5 minutos significaría el fin de su plan y una confrontación con su padre que no se atrevía a imaginar. Su primer intento fue un desastre casi absoluto. La prisa, su enemiga mortal, la llevó a cometer errores de principiante.
No seleccionó las aceitunas con el cuidado necesario, mezclando algunas que estaban un punto demasiado maduras. La vieja prensa de piedra, fría por la inactividad, no respondió como esperaba, y el aceite que extrajo salió turbio, con un regusto amargo que delataba el estrés del proceso. Al probarlo, una oleada de desesperación la inundó. Era un aceite mediocre, apenas mejor que el que producían en masa, indigno del nombre Legado Morales. Aquella tarde, sentada en el suelo polvoriento de la almazara, rodeada del olor a fracaso, estuvo a punto de rendirse. Se sentía como una impostora, una niña jugando con las herramientas de un gigante. Fue entonces cuando, revisando febrilmente los cuadernos de su abuelo en búsqueda de una solución milagrosa, encontró una anotación marginal que siempre había pasado por alto. Hablaba de la hora mágica, el momento exacto después de la recolección en el que la aceituna alcanza su punto álgido de aromas antes de empezar a oxidarse. Y, lo más importante, describía una técnica para atemperar la prensa con agua caliente justo antes del prensado en frío, un truco para evitar el choque térmico que hería al fruto. No era un milagro, era ciencia. Era una lección aprendida a través del fracaso. El aceite mediocre no fue una pérdida de tiempo, fue la matrícula que tuvo que pagar para acceder a un nivel de conocimiento superior. Al día siguiente, mientras se preparaba para su segundo intento, ocurrió algo inesperado. Antonio, un viejo jornalero que había trabajado para su abuelo durante décadas y que aún ayudaba en la finca esporádicamente, la observó desde la distancia. Era un hombre de pocas palabras y rostro curtido por el sol, pero sus ojos lo veían todo. Vio la determinación febril de Elena, la forma en que seleccionaba las aceitunas y sus miradas furtivas a la casa. No hizo preguntas. Simplemente, más tarde, mientras Javier dormía su siesta, Antonio se puso a reparar ruidosamente un viejo tractor en el otro extremo de la finca, creando una cortina de sonido que enmascararía cualquier ruido proveniente de la almazara. Al pasar junto a la puerta del cobertizo, dejó caer, como por accidente, un trozo de tela limpio y seco, perfecto para filtrar el aceite, un detalle que Elena había olvidado en su nerviosismo. Fue un acto de complicidad silenciosa, un gesto minúsculo que para Elena significó el mundo. Ya no estaba completamente sola, alguien más recordaba y respetaba el legado de su abuelo. Esa pequeña inyección de moral le dio la fuerza que necesitaba. Entró en la almazara no con la desesperación del día anterior, sino con una calma renovada. El apoyo, aunque tácito, había aliviado una parte de la carga invisible que llevaba sobre sus hombros. La lucha seguía siendo suya, pero saber que alguien en silencio la apoyaba transformó el miedo en una concentración absoluta. Con la técnica recién descubierta de su abuelo y la confianza renovada por el gesto de Antonio, el segundo intento fue una revelación. Elena trabajó con una precisión casi ritualística. Cosechó las aceitunas en el momento exacto que dictaba el sol, las transportó con un cuidado exquisito y, antes de prensarlas, atemperó la piedra de la almazara tal como indicaban las notas. El proceso seguía siendo una carrera contra el tiempo, pero esta vez cada movimiento estaba lleno de propósito. El aceite que brotó de la prensa era diferente. El color era de un verde más vibrante, casi luminoso, y el aroma que llenó el aire era una sinfonía compleja de hierba recién cortada, alcachofa y un toque cítrico que nunca antes había logrado capturar. Al probar una gota, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de puro asombro. Era el sabor que recordaba de su infancia, el aceite que su abuelo le daba a probar a escondidas, el alma de su tierra embotellada. Durante los días siguientes repitió el proceso cada tarde, perfeccionando la técnica, ajustando proporciones mínimas de diferentes variedades de sus olivos centenarios, tomando notas como si fuera una alquimista. Acumuló, gota a gota, poco más de 1 litro de aquel oro líquido. No era solo aceite, era la materialización de su conocimiento, su resiliencia y su amor por aquel legado que se negaba a dejar morir. Era su respuesta a la humillación, su argumento irrefutable contra un mundo que solo veía cifras en un papel. El siguiente desafío era mundano, pero no por ello menos crucial: el envase. El reglamento del concurso era estricto y especificaba que la muestra debía presentarse en una botella de vidrio oscuro, de un modelo concreto, sin marcas ni etiquetas comerciales. En un pueblo donde la funcionalidad siempre primaba sobre la estética, encontrar una botella así era como buscar una aguja en un pajar. Recorrió las pocas tiendas del pueblo sin éxito. La desesperación comenzaba a hacer mella de nuevo. Se lo confesó a su madre en un susurro una noche, mostrándole el reglamento.
Isabel, sin dudarlo, sacó de nuevo su pequeño monedero. Al día siguiente, con la excusa de una visita médica, tomó el autobús a la capital de la provincia. Regresó por la tarde con una pequeña caja de cartón. Dentro había 2 botellas perfectas, oscuras y elegantes. Le había costado una parte considerable de sus ahorros, pero su expresión era de una serena satisfacción. «El mejor vino merece la mejor copa», dijo usando un viejo refrán. Esa noche, juntas en la cocina, llevaron a cabo el último ritual. Elena trasvasó el aceite con un pulso firme, llenando la botella con el líquido esmeralda. Para la etiqueta, usó un pequeño trozo de papel de estraza que ató al cuello de la botella con un cordel. Con la caligrafía de su abuelo, que había practicado hasta la perfección, escribió las 2 palabras que lo resumían todo: Legado Morales. La botella ahora no era un simple recipiente, era un manifiesto. El día de la entrega era el último plazo. La tensión en la finca era casi irrespirable, aunque solo Elena y su madre conocían el verdadero motivo. Javier estaba de un humor especialmente sombrío, quejándose de una avería en el sistema de riego que lo mantendría ocupado cerca de la casa todo el día. El plan de Elena de escaparse durante la siesta se vino abajo. El tiempo pasaba, y la ventana para llegar al ayuntamiento antes de que cerraran se hacía cada vez más pequeña. Fue Isabel quien creó la distracción. Fingió un fuerte mareo, un malestar tan convincente que Javier, a pesar de su enfado, tuvo que dejar lo que estaba haciendo para atenderla. Mientras él iba a la cocina a prepararle una infusión, Isabel le hizo un gesto urgente a Elena. «Ahora, corre». Con la botella envuelta en un paño y escondida en una cesta de mimbre, Elena salió por la puerta de atrás y corrió como nunca antes lo había hecho. Cada crujido de las hojas secas bajo sus pies sonaba como una explosión. Sentía la mirada de su padre en su nuca, aunque sabía que era imposible. Llegó al ayuntamiento sin aliento, con el corazón a punto de salirse del pecho, apenas 5 minutos antes de la hora de cierre. Entregó la botella al mismo funcionario aburrido, que la tomó sin mirarla, le puso una etiqueta con un número y la colocó en una estantería junto a docenas de otras botellas. Para él era solo una más, para Elena era su vida entera. Volvió a casa por un camino diferente, más largo, dándose tiempo para que su respiración volviera a la normalidad. Al entrar, encontró a su padre sentado a la mesa, ajeno a todo. Su parte había terminado. Ahora solo quedaba esperar. La semana de espera se arrastró con la lentitud de una tortuga, cada día una pequeña eternidad cargada de una ansiedad sorda y constante. Para Elena, cada amanecer era un recordatorio de la bomba de reloj que había activado. Evitaba a su padre, se sumergía en el trabajo más duro que podía encontrar, buscando en el agotamiento físico un respiro para su mente enloquecida. El día de la cata llegó con un cielo plomizo, inusual para ser agosto, como si el propio tiempo contuviera la respiración. El evento se celebraba en el Salón de Actos del Ayuntamiento, un espacio normalmente reservado para bodas y plenos municipales, ahora transformado en un santuario del aceite. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables y sobre ellas hileras de copas de cata de un azul cobalto, diseñadas para que el color del aceite no influyera en el juicio. El aire olía a poder, a dinero, a aceite producido en masa. Don Ricardo estaba allí, por supuesto, en el centro de todo, rodeado de sus aduladores, riendo con la confianza de quien se sabe ganador antes de que empiece la partida. Había ganado los últimos 5 años consecutivos. Para él, este evento no era una competición, sino una ceremonia de coronación, una reafirmación anual de su dominio sobre el valle y sobre todos los que vivían en él. Nadie se atrevía a imaginar un resultado diferente. La victoria de la cooperativa de Don Ricardo era tan predecible como la salida del sol. El proceso de cata comenzó con una solemnidad casi religiosa. Los 3 jueces, hombres de reputación intachable en el sector, se sentaron en una mesa elevada, aislados del murmullo del público. Uno a uno, los aceites fueron presentados, identificados solo por un número. Los jueces calentaban la copa entre sus manos para liberar los aromas, la acercaban a la nariz con los ojos cerrados y luego tomaban un pequeño sorbo, haciéndolo recorrer toda la boca para captar cada matiz de amargor y picor. Sus rostros eran máscaras de concentración, impasibles, mientras tomaban notas en sus cuadernos. Pasaron las muestras de las grandes cooperativas, aceites correctos, técnicamente impecables, pero predecibles. Cuando llegó el turno de la muestra de Don Ricardo, los jueces asintieron con la cabeza, un gesto de reconocimiento a un producto bien hecho, un estándar de la industria. Cumplía con todos los parámetros de un virgen extra de calidad, pero no contaba ninguna historia.
Era un producto sin alma, fabricado, no creado. Javier Morales había decidido asistir en el último momento. No sabía por qué, quizás por una especie de masoquismo, por ser testigo del último clavo en el ataúd de su orgullo. Se quedó de pie en el fondo de la sala, sintiéndose un extraño, un fantasma de lo que una vez fue, observando el desfile de su enemigo. No tenía ni la más remota idea de que, entre esas botellas anónimas, se escondía el destino de su familia. Entonces, el asistente colocó frente a los jueces la botella número 47, la que llevaba la humilde etiqueta de papel de estraza atada con un cordel, Legado Morales. El nombre no significaba nada para nadie en la sala. El primer juez sirvió el aceite en su copa. Al calentarla y acercarla a su nariz, su expresión profesional se desvaneció por un instante. Frunció el ceño, no por disgusto, sino por pura sorpresa. Volvió a oler, más profundamente esta vez. Un murmullo casi inaudible se escapó de sus labios. Miró a sus dos colegas, que estaban experimentando la misma revelación. En sus copas no había solo aceite, había un paisaje. Olía a hierba recién cortada después de una tormenta de verano, a la hoja de la tomatera restregada entre los dedos, a alcachofa cruda y a almendra verde. Era un aroma complejo, salvaje y elegante a la vez, un perfume que la mayoría de los presentes había olvidado que podía existir. El silencio se apoderó de la mesa de los jueces. El público, percatándose de que algo inusual estaba ocurriendo, empezó a callar. Don Ricardo dejó de sonreír. El primer juez finalmente probó el aceite. Cerró los ojos. Una ligera sonrisa, la primera de toda la jornada, se dibujó en su rostro. No era solo un producto, era una memoria líquida, la prueba irrefutable de que la tierra aún guardaba secretos para quienes sabían escucharla. Entonces el asistente colocó frente a los jueces la botella número 47, la que llevaba la humilde etiqueta de papel de estraza atada con un cordel, Legado Morales. El nombre no significaba nada para nadie en la sala. El primer juez sirvió el aceite en su copa. Al calentarla y acercarla a su nariz, su expresión profesional se desvaneció por un instante. Frunció el ceño, no por disgusto, sino por pura sorpresa. Volvió a oler, más profundamente esta vez. Un murmullo casi inaudible se escapó de sus labios. Miró a sus dos colegas, que estaban experimentando la misma revelación. En sus copas no había solo aceite, había un paisaje. Olía a hierba recién cortada después de una tormenta de verano, a la hoja de la tomatera restregada entre los dedos, a alcachofa cruda y a almendra verde. Era un aroma complejo, salvaje y elegante a la vez, un perfume que la mayoría de los presentes había olvidado que podía existir. El silencio se apoderó de la mesa de los jueces. El público, percatándose de que algo inusual estaba ocurriendo, empezó a callar. Don Ricardo dejó de sonreír. El primer juez finalmente probó el aceite. Cerró los ojos. Una ligera sonrisa, la primera de toda la jornada, se dibujó en su rostro. No era solo un producto, era una memoria líquida, la prueba irrefutable de que la tierra aún guardaba secretos para quienes sabían escucharla. La deliberación que siguió fue diferente a todas las demás. Los jueces no se limitaron a tomar notas, dejaron sus bolígrafos y empezaron a hablar entre ellos en susurros apasionados. Volvían a oler y a probar la muestra 47, comparándola con sus recuerdos, con los aceitos legendarios de los que hablaban los viejos del lugar. Se pasaban la copa el uno al otro, redescubriendo en cada sorbo una nota nueva, una complejidad que los aceites industriales habían erradicado en nombre de la uniformidad y el rendimiento. El aceite de Don Ricardo, que minutos antes parecía el claro ganador, ahora palidece en comparación, expuesto en su aburrida perfección técnica. Era como comparar una flor de plástico con una rosa silvestre recién cortada. El tiempo pareció detenerse. La tensión en la sala era tan densa que se podía sentir físicamente. Javier Morales, desde el fondo, observaba la escena con una confusión creciente. No entendía qué estaba pasando, pero sentía un nudo en el estómago, una extraña mezcla de esperanza y pánico. Don Ricardo ya no disimulaba su nerviosismo. Se inclinaba hacia adelante en su asiento, sus nudillos blancos de apretar los reposabrazos. Finalmente, el presidente del jurado se puso en pie. Se ajustó las gafas, carraspeó y miró al público. «Señoras y señores», comenzó, su voz resonando en el silencio absoluto. «Hoy hemos tenido el privilegio de ser testigos de algo extraordinario. Hemos catado muchos aceites excelentes, pero uno de ellos nos ha recordado el alma de nuestra tierra». El corazón de Elena, que había concebido colarse en la sala y se escondía detrás de una columna junto a su madre, latía con una fuerza tan violenta que temía que todos pudieran oírlo. El presidente del jurado hizo una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada antes de pronunciar el veredicto.
El segundo premio es para la Cooperativa del Valle, de don Ricardo. Un aplauso educado y disperso rompió el silencio. La cara de don Ricardo se petrificó. Un segundo premio era para él una humillación pública. El presidente levantó la mano pidiendo silencio de nuevo. Y el ganador de la cata anual de aceite de la comarca, con una puntuación que no veíamos desde hace más de 20 años, es para la muestra número 47, Legado Morales. El nombre resonó en el aire como un trueno. Un silencio de estupefacción total se apoderó de la sala, seguido de un estallido de murmullos confusos. ¿Legado Morales? ¿Quiénes son? El funcionario revisó su lista y con voz clara anunció: el productor registrado es Elena Morales. En ese preciso instante, el mundo de Javier Morales se hizo añicos y se reconstruyó en una nueva forma. El color desapareció de su rostro mientras giraba la cabeza lentamente, buscando a su hija entre la multitud. Sus miradas se encontraron a través de la sala. En los ojos de Javier ya no había ira ni decepción, solo una conmoción abrumadora, el doloroso amanecer de la comprensión. Había estado tan ciego. Isabel apretó suavemente el brazo de su hija, un gesto que decía: «Es tu momento, ve». Con las piernas temblando pero la espalda recta, Elena se abrió paso entre la gente, que se apartaba a su paso como las aguas del Mar Rojo, sus rostros una mezcla de asombro y respeto. Subió los 3 escalones del estrado, cada paso un eco de las noches de trabajo clandestino, de las humillaciones sufridas, de la fe inquebrantable en el saber de su abuelo. Aceptó el pequeño trofeo de manos del presidente del jurado, su tacto frío y pesado anclándola en la realidad. Se acercó al micrófono y por un momento el pánico amenazó con ahogarla. Vio a su padre, con el rostro bañado en lágrimas. Vio a don Ricardo, cuya expresión era una máscara de furia impotente. Y entonces habló. Su voz, que tan pocas veces se había alzado en su vida, sonó clara y firme, sin un atisbo de duda. «Muchas gracias», comenzó. «Este premio no es mío, pertenece a la memoria de mi abuelo, que me enseñó que el alma de esta tierra no se puede comprar ni se puede vender, solo se puede sentir y respetar». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, y nos enseñó que el verdadero legado no son las hectáreas que posees, sino la dignidad con la que las trabajas. No dijo nada más, no era necesario. Cuando terminó de hablar, un segundo de silencio atronador se apoderó de la sala antes de que ésta estallara en un aplauso ensordecedor. No era el aplauso cortés de antes, era una ovación visceral, un rugido de liberación de docenas de pequeños agricultores que se sentían aplastados por el sistema, que habían visto en las palabras y en la victoria de Elena su propia rebelión silenciosa. Era un aplauso para la niña que se había atrevido a desafiar al gigante y le había vencido no con poder ni con dinero, sino con conocimiento, pasión y coraje. Javier Morales ya no intentaba contener las lágrimas, lloraba abiertamente, un llanto purificador que arrastraba años de amargura, de orgullo herido y de una culpa insoportable. En ese instante vio a su hija por primera vez, no como la niña silenciosa que debía obedecer, sino como la mujer fuerte y sabia que había salvado el honor de su familia de una forma que él nunca habría sido capaz de imaginar. Al otro lado del salón, don Ricardo permanecía sentado, inmóvil, mientras la ovación lo envolvía como una marea. La humillación era total. La chica a la que había despreciado, a la que había tratado como una mercancía, se había erigido como un símbolo, transformando su aceite, rancio, en una leyenda, y su propio imperio en un castillo de naipes. Su derrota no era solo comercial, era moral. En el centro de todo, Elena sostenía su trofeo, no como un premio, sino una declaración. El juego había cambiado de reglas, y ella las había escrito. El regreso a casa no se hizo en silencio, al menos no en el mismo silencio asfixiante que había reinado durante meses. Era un silencio diferente, denso y pesado, pero cargado de las palabras que aún no se atrevían a pronunciar. Isabel, sentada en el asiento del copiloto, lloraba en silencio, un llanto de alivio que había estado contenido durante una eternidad.
Elena, en el asiento trasero, miraba por la ventanilla el paisaje de olivos pasar, su trofeo descansando en su regazo, frío y sólido, un ancla en la tormenta de emociones que la sacudía. Fue Javier quien lo rompió. Detuvo el viejo coche en el arcén, a medio camino de la finca, apagó el motor y apoyó la frente en el volante. Sus hombros se sacudían con sollozos ahogados, el llanto de un hombre quebrado que por fin se permitía sentir el peso de su propia ceguera. Se giró hacia su hija, sus ojos enrojecidos y llenos de una vergüenza tan profunda que apenas podía sostenerle la mirada. «Perdóname, hija», susurró, la voz rota. «He sido un necio y un cobarde. Estaba tan ciego por salvar la tierra que no vi que el verdadero tesoro eras tú». Elena no respondió de inmediato. No había una respuesta fácil para tanto dolor acumulado. Simplemente extendió la mano y la posó sobre el hombro de su padre. No era un perdón completo, aún no, pero era un puente. Era el primer ladrillo para reconstruir una confianza que se había hecho añicos. La promesa de que quizás la familia podría sanar junto a la tierra que acababan de salvar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenaron juntos. Y aunque las palabras eran escasas, el aire ya no estaba envenenado por la desesperación, sino perfumado por la frágil fragancia de la esperanza. La noticia de la victoria del legado Morales corrió por el pueblo más rápido que un incendio en un campo de rastrojos. Dejó de ser un simple chisme para convertirse en una leyenda local. Una historia de David contra Goliat que se contaba con admiración en el bar, en el mercado y en la plaza. Elena ya no era la niña orgullosa, sino la maestra del aceite, la joven que había humillado a don Ricardo con el arma más inesperada. Los mismos vecinos que antes desviaban la mirada, ahora la saludaban con un respeto que rayaba en la reverencia. Pequeños agricultores, ahogados por los precios de la cooperativa de don Ricardo, empezaron a acercarse a la finca de los Morales, no para pedir favores, sino para preguntar, para aprender. Querían saber qué había hecho, cómo había conseguido extraer semejante tesoro de unos olivos que todos consideraban viejos e improductivos. La victoria de Elena no había sido solo suya, había encendido una chispa de posibilidad en toda la comarca. A los pocos días, un periodista de un importante diario regional apareció en la finca. Quería contar la historia, fotografiar a Elena junto a los olivos centenarios y la vieja almazara. El artículo, publicado en la portada del suplemento dominical, titulaba «El alma de Jaén en una botella, la joven que rescató un legado olvidado». De repente, la lucha de Elena ya no era un asunto privado, se había convertido en un símbolo, y las consecuencias de esa nueva visibilidad estaban a punto de cambiar sus vidas para siempre, de una forma que ni en sus sueños más audaces habría podido prever. El artículo del periódico fue la llave que abrió una puerta a un mundo que los Morales ni siquiera sabían que existía. Una semana después de su publicación, un coche elegante, muy diferente al de don Ricardo, se detuvo frente a la finca. De él se bajó un hombre de mediana edad, vestido con una sencillez que delataba una gran seguridad en sí mismo. Se presentó como Julián Cortés, un prestigioso distribuidor de productos gourmet de Madrid, especializado en proveer a los restaurantes con estrellas Michelin y las tiendas delicatessen más exclusivas del país. Había leído el artículo y, escéptico pero intrigado, había conducido 6 horas solo para probar aquel aceite legendario. Elena, con una calma que sorprendió a su propia familia, lo guió hasta la vieja almazara y le ofreció una cata, siguiendo el ritual que su abuelo le había enseñado. Julián Cortés cerró los ojos al probarlo y durante un largo minuto no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro reverencial. «Esto no es aceite», dijo. «Esto es poesía líquida». No hubo regateos ni negociaciones. Le ofreció un contrato de exclusividad por toda su producción, por pequeña que fuera, a un precio por litro que hizo que a Javier casi le diera un vuelco el corazón. Era 10 veces más de lo que jamás habían obtenido. Y le ofreció un adelanto, una suma de dinero suficiente para saldar la deuda con don Ricardo de un solo golpe, y aún sobraría para empezar a reparar la finca. En ese momento, Elena comprendió que no solo había ganado un premio, había ganado su libertad y el futuro de su familia.
el dinero del adelanto se convirtió en el catalizador de una profunda transformación. La primera acción de Elena, acompañada por su padre, fue ir al despacho de don Ricardo. No fue un acto de revancha, sino de cierre. Depositó sobre la mesa la cantidad exacta de la deuda, hasta el último céntimo, junto con los intereses acumulados. La expresión de incredulidad y rabia contenida en el rostro del terrateniente fue la confirmación de que su reinado de miedo había terminado. A partir de ese día, la dinámica en la finca de los Morales cambió por completo. Javier, en un acto de humildad que le redimió, entregó las riendas del negocio a su hija. Se convirtió en su más fiel ayudante, siguiendo sus instrucciones con un respeto absoluto, redescubriendo a través de los ojos de Elena las enseñanzas de su propio padre que había despreciado durante tanto tiempo. Juntos, invirtieron el resto del dinero no en lujos, sino en la propia tierra. Restauraron la vieja almazara con esmero, compraron una pequeña embotelladora manual y dedicaron meses a sanear y cuidar cada uno de los olivos centenarios. El trabajo era extenuante, pero ahora estaba impregnado de un propósito renovado. La risa volvía a escucharse en la casa durante las cenas. Isabel cocinaba con una alegría que no se le recordaba en años. La familia, que había estado a punto de romperse, se estaba reconstruyendo, más fuerte y unida que nunca, cimentada no solo en la sangre, sino en el respeto mutuo y en un proyecto común que había nacido de la adversidad más oscura. El éxito de Legado Morales no pasó desapercibido para don Ricardo, quien, tras la humillación inicial, intentó una última jugada maestra para recuperar el control. Un mes después de que saldaron la deuda, se presentó en la finca, esta vez sin arrogancia, adoptando la máscara de un hombre de negocios razonable. Felicitó a Elena por su visión y le propuso una alianza. Quería asociarse con ella, poner a su disposición su moderna maquinaria, su red de distribución y su capital para convertir Legado Morales en una marca de alcance internacional. A cambio, por supuesto, él se quedaría con una participación mayoritaria. Era la misma estrategia de siempre: si no puedes vencerlos, cómpralos. Elena lo escuchó con una paciencia serena, de pie en el porche de la casa que casi le habían arrebatado. Cuando terminó, su respuesta fue tranquila pero cortante como el cristal. «Gracias por la oferta, don Ricardo», dijo, mirándole directamente a los ojos, sin rastro del miedo de antaño. «Pero usted y yo no entendemos el negocio de la misma manera. Usted vende aceite. Yo comparto una historia. Y mi historia no está en venta». La negativa fue tan definitiva, tan cargada de una dignidad inquebrantable, que don Ricardo no tuvo réplica. Se marchó en silencio, derrotado no por una estrategia empresarial, sino por un principio moral que él nunca podría comprender. Aquel día, Elena no solo rechazó una oferta, estableció un límite inquebrantable, demostrando que había conquistado algo mucho más valioso que el dinero: la autonomía total sobre su vida y su trabajo. Con el tiempo, la finca de los Morales se convirtió en un referente de excelencia. No se hicieron ricos, pero vivían con una holgura y una paz que el dinero por sí solo no puede comprar. La producción del Legado Morales seguía siendo limitada, cada botella numerada y codiciada por conocedores de todo el mundo. Pero el mayor cambio no fue económico, sino social. Inspirados por el ejemplo de Elena, varios pequeños agricultores de la comarca se unieron. Crearon una pequeña cooperativa independiente, con Elena como asesora principal, basada en los principios de calidad, respeto por la tierra y un precio justo. Juntos empezaron a recuperar variedades de olivos autóctonos que estaban a punto de desaparecer, creando un mosaico de aceites únicos que revitalizaron la economía local de una forma sostenible. Elena nunca abandonó su tierra. Se la podía ver cada día en el olivar, con las manos manchadas de tierra, enseñando a los más jóvenes los secretos que su abuelo le había legado. Ya no era solo la guardiana de la memoria de su familia, sino de la de toda una comunidad. Aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre los olivos, todos en el valle comprendieron que el verdadero valor de una persona no se negocia en un despacho, sino que se cultiva en el alma y florece cuando se defiende con coraje. Elena no solo había salvado un olivar, había demostrado que, a veces, un acto de rebeldía silenciosa puede hacer que toda una tierra vuelva a florecer.
La historia de Elena Morales no terminó con un trofeo en una estantería o con un contrato firmado en un despacho. Su verdadera victoria se midió en los años que siguieron, en el eco silencioso que su acto de coraje dejó resonando en el valle. Su legado no se escribió en los libros de contabilidad, sino en la tierra misma y en la mirada de la gente que la habitaba. La pequeña cooperativa que nació a su sombra, bautizada con el nombre de Raíces Vivas, se convirtió en un refugio para aquellos que se negaban a rendirse a la tiranía del mercado. Ya no se hablaba de rendimientos por hectárea en el bar del pueblo, sino de la hora exacta para la cosecha, del susurro del viento entre las hojas como indicador de la salud del árbol. Hombres que durante décadas habían seguido las directrices de la gran cooperativa sin cuestionarlas, ahora desempolvaban los viejos cuadernos de sus propios abuelos, buscando en ellos una sabiduría que el dinero había intentado borrar. La victoria de Elena no les dio riqueza, pero les devolvió algo infinitamente más valioso, el orgullo por su oficio. Les recordó que no eran simples peones en el tablero de un terrateniente, sino artesanos, herederos de un conocimiento ancestral que merecía ser defendido. Su historia se convirtió en una parábola que los padres contaban a sus hijos, una lección viva de que la calidad, la paciencia y la dignidad eran las únicas herramientas capaces de labrar un futuro que mereciera la pena. El valle, antes dormido bajo un sol de resignación, había despertado. El pasado, con sus heridas y humillaciones, nunca fue olvidado en la finca de los Morales. Al contrario, se transformó en el cimiento sobre el que reconstruyeron sus vidas. El recuerdo de las palabras de don Ricardo, zumo rancio de aceitunas muertas, dejó de ser una cicatriz vergonzosa para convertirse en una especie de mantra irónico, un recordatorio constante del punto de partida y de la distancia recorrida. Javier Morales en particular encontró su redención en el trabajo diario junto a su hija. Cada vez que sostenía una botella de Legado Morales en sus manos, no veía solo el fruto de los olivos, sino el reflejo de su propia transformación. Veía el perdón silencioso en los ojos de Elena, un perdón que no se había concedido con palabras, sino con la confianza que ella depositaba en él cada día al pedirle consejo, al compartir con él una nueva idea. La vieja almazara, antes un símbolo del fracaso y de los sueños rotos de su padre, se convirtió en el corazón sagrado de la finca, un lugar de creación y memoria. Allí, entre las prensas de piedra y el aroma a hierba fresca, la familia sanó. Aprendieron que el dolor no tiene por qué ser un ancla que te hunde, sino que puede convertirse en el abono que nutre las raíces más profundas, haciendo que el árbol crezca más fuerte y resistente ante las tormentas que, inevitablemente, volverán a soplar. La memoria de la lucha no era una carga, sino su brújula. La lección que la historia de Elena dejó grabada en la comarca fue una redefinición radical del éxito. Durante generaciones, el éxito se había medido en hectáreas, en la capacidad de producir más rápido a menor coste. Don Ricardo era el epítome de ese paradigma, un imperio construido sobre la cantidad, la eficiencia industrial y la anulación del individuo. La victoria de Elena demostró que existía otro camino. Uno más silencioso, más lento, pero infinitamente más sólido. Su éxito no se basaba en la expansión, sino en la profundidad. No en el dominio, sino en la conexión. Demostró que el verdadero valor no estaba en poseer la tierra, sino en comprenderla. Esta nueva filosofía se materializó en la cooperativa Raíces Vivas. Los agricultores que se unieron a ella no competían entre sí, colaboraban. Compartían conocimientos, se ayudaban en la poda, celebraban juntos las pequeñas victorias. Descubrieron que la comunidad era un activo más valioso que cualquier tractor de última generación. El éxito ya no era tener la finca más grande, sino producir un aceite que contara la historia de tu familia. Un aceite que hiciera que un desconocido, a cientos de kilómetros, pudiera saborear el sol de Andalucía y el respeto por un trabajo bien hecho. Era una revolución silenciosa, una que sustituía el ruido de las máquinas por el murmullo de la sabiduría compartida. Hoy, si uno visita aquel pequeño pueblo de Jaén, encontrará a Elena Morales no en una oficina con aire acondicionado, sino caminando entre sus olivos centenarios al amanecer. Su rostro ha ganado las marcas del sol y del tiempo, pero su mirada conserva la misma determinación tranquila de aquel día en el salón de actos. Sigue siendo la guardiana de un legado, una maestra que enseña con el ejemplo más que con las palabras. Sus manos, que una vez temblaron al rellenar una inscripción, ahora se mueven con la seguridad de quien conoce cada rama, cada hoja, cada raíz de su pequeño universo. No ha expandido su producción. Cada año embotella una cantidad limitada de su aceite, porque sabe que la magia reside precisamente en esa escasez,
en el cuidado minucioso que cada gota requiere. Se ha convertido en un faro para una nueva generación de agricultores que ven en ella no a una empresaria, sino a una custodia de la tierra. Su vida es la prueba de que el triunfo no siempre significa ascender a un lugar más alto, sino echar raíces más profundas en el lugar al que perteneces, en tus propios términos. No conquistó el mundo, pero recuperó su alma, y al hacerlo ayudó a toda una comunidad a encontrar la suya. Su verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en la paz que se respira al atardecer en el olivar de los Morales. La historia de Elena es un recordatorio de que a menudo las batallas más importantes no se libran en los grandes escenarios, sino en el silencio de nuestras propias convicciones. Nos enseña que la dignidad no es algo que se nos otorga, sino algo que se defiende, a veces con un simple gesto, con una mirada o con una palabra que se niega a ser silenciada. Su viaje demuestra que el conocimiento, la pasión y el respeto por nuestras raíces pueden ser armas más poderosas que todo el dinero y el poder del mundo. Es una prueba de que incluso cuando todo parece perdido, cuando el mundo entero te empuja hacia la rendición, siempre queda una elección. La elección de ser fiel a lo que eres y a lo que amas. Si crees que ninguna lucha merece ser invisible y que cada acto de coraje, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar el mundo, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de personas que, como Elena, nos recuerdan de qué estamos hechos. Gracias por escuchar.